Que usted no lo crea, podría ser el título de esta columna de política internacional. ¿Por qué? Porque se empiezan a definir las candidaturas a presidente para las elecciones generales de Brasil. La primera vuelta va a ser el 7 de octubre, la segunda vuelta, si hubiera, el 28 de octubre. Ustedes saben, en todas las encuestas el ganador es Lula da Silva, contra cualquier opositor, contra cualquier candidato, y tanto en primera como en segunda vuelta. Pero hay que ver si la justicia lo deja ser candidato, ya volveremos sobre ese punto. Pero ¿por qué yo decía, aunque usted no lo crea? Aunque usted no lo crea, va a ser candidato, acaba de lanzar su candidatura, Fernando Collor de Mello. Sí, Collor de Mello, el emblema de la corrupción en Brasil, el emblema de los años 90. Fue presidente entre el 90 y el 92. Cuando se le inició un juicio político por corrupción, no tuvo ni siquiera la dignidad de terminar el juicio. Renunció en el medio del juicio político. Hoy es senador y acaba de lanzar su candidatura a presidente. ¿Qué habrá dicho Collor de Mello? Fiel a los 90, fiel al dictado neoliberal que tan en boga está en estos días, con Temer, con Macri, etc. Necesitamos más seguridad jurídica y necesitamos una economía brasileña que dé garantías a los inversores para que vengan las inversiones extranjeras. Nada del otro mundo. Se va armando un escenario político electoral donde ya empiezan con las campañas políticas. Hablando de los 90, cuando cayó Collor de Mello, el que lo sucedió, primero fue Itamar Franco, pero después fue Fernando Henrique Cardoso, que terminó la tarea que debía hacer Collor de Mello y que por impresentable no pudo hacer. Pero Fernando Henrique Cardoso, con su impronta, con su prolijidad, con su aire de académico, con su historia de haber sido uno de los creadores de la teoría de la dependencia en los años 50, que decía hay un centro y una periferia, con sus aires de progresista y de centro izquierda, traicionándose a sí mismo y a sus seguidores, fue el que completó, digamos, el mandato del imperio y el mandato de la derecha brasileña a Collor de Mello. Fernando Henrique Cardoso fue el que verdaderamente privatizó, el que entregó el país al poder financiero internacional, el que endeudó Brasil, el que hizo, el que desindustrializó, algo que no se habían animado a hacer ni siquiera los militares en la larguísima dictadura brasileña desde el 64 hasta el 85. Fernando Henrique Cardoso ahora también vuelve, porque vuelve a los 90 y vuelve bendiciendo a otro candidato para las elecciones de octubre, Luciano Huck, un presentador de O Globo, del canal de noticias O Globo. Mire, si Clarín es un monopolio en Argentina, O Globo es 20 veces más importante en su función monopólica dentro de la comunicación en el Brasil. Entonces ya tenemos a Luciano Huck, presentador de noticias de O Globo, candidato de la derecha, de los poderes establecidos. Fernando Collor de Mello, como una mueca de la historia, como una ridiculez de la política, una más de las payasadas de la política brasileña. Marina Silva, la eterna candidata, ex ministra de Ambiente de Lula da Silva y luego opositora, es como la quinta columna, es como la pata progresista de la derecha brasileña. Joel Bolsonaro, que es un candidato bien militarista, xenófobo, racista y ultramontano, y Lula da Silva. Lula da Silva habrá que ver si puede ser candidato, finalmente lo decidirá la justicia electoral, pero recién el 15 de agosto. Eso ya impide que empiece a hacer campaña, mientras tanto tiene que seguir desfilando por los juzgados, tiene que seguir negando acusaciones y tiene que seguir desmintiendo algunas mentiras que lanza el poder mediático y los medios de desinformación. Por ejemplo, que estaría a punto de pedir asilo en Argelia. Ayer miércoles salió a decir que, ayer martes salió a decir que no, que la fuga no está en su vocabulario, ni siquiera en su horizonte, que él va a afrontar con la cabeza en alto cualquier circunstancia y que solamente una vez escapó. Fue cuando escapó de la pobreza en Pernambuco. Recordemos que Lula da Silva viajó 7 días en la caja de un camión junto con sus 7 hermanitos desde Pernambuco hasta San Pablo, escapando de la miseria. En San Pablo empezó vendiendo naranjas en la calle, fue vendedor ambulante, luego estibador del puerto de Santos,
Mucho más adelante, muchísimo más adelante recién, fue empleado metalúrgico en el ABC Paulista. Ahí empezó su carrera sindical, más o menos como los sindicalistas de la UOM que hoy en Córdoba están protestando en la planta de Fiat contra el régimen de Macri Durán Barba y contra el plan de desindustrialización de la Argentina. Ese es el panorama en Brasil, con Lula da Silva quizás enfrentando, quien dice, a Collor de Mello, símbolo de los 90.